Hola, buenas tardes, mis queridos hermanos de Amanecer Celestial. Bueno, hoy vengo a hacer un vídeo cortito, ¿vale? Estoy en medio de un trabajo en el que voy a hablar, va a ser muy interesante. Voy a dar muchas pruebas de por qué la sede está vacante desde 1958. Cómo se suprimió el sacrificio perpetuo, cómo hemos llegado a la situación de hoy, que estamos en catacumbas, ¿no? Y bueno, voy a hacer un inciso porque la situación es sumamente grave. O sea, esto es un llamado para aquellas personas que siguen en el novus sordo, que en realidad saben, porque sus almas les dice que algo va mal, que algo no está bien, pero piensan que deben de seguir en su misión con Pedro y bajo Pedro, como me dijo el otro día eh, un amigo, ¿no? Un antiguo amigo, y le tengo que demostrar pues que aquí no está Pedro, sino que está Judas. He puesto muchas informaciones últimamente en el canal de Amanecer Celestial, imágenes ecuménicas, donde se habla de una iglesia renovada, una iglesia del tercer milenio, un milenio de paz, lo toman de Isaías, un cumplimiento profético, ecuménico, una iglesia sin cruz, una iglesia sin pasión, bajo Cristo resucitado, bajo la luz, Cifer. Sepamos, hermanos, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que ser astutos como serpientes, aunque inocentes como palomas. Aunque, es decir, inocentes pero astutos. No nos dejemos engañar de tantos lobos disfrazados de oveja, porque además ya ni siquiera no tienen vergüenza, no se disfrazan de tal. Van a las claras. Y en cada canal que denuncia, cada hermano que alza la voz, hay uno o dos sacerdotes infiltrados del novus sordo, benevacantes, y la persecución y la guerra es soez. No hay caridad, se ha perdido todo respeto y todo atisbo de lo que debería de ser, ¿no? Nuestra fe católica, el trato hacia los demás. Y hay además una persecución que es contra los sedevacantes, que son pocos. Bueno, cada día son más, la verdad sea dicha, ¿no? Esto empieza a moverse un poco, la gente empieza a ver la verdad que sale a la luz, porque es la verdad y no se puede mantener oculta. Nuestro Señor es la verdad, nada puede permanecer escondido. Lo oscuro, al igual que en el plano político, en el plano religioso, está saliendo. Pero bueno, vamos a rezar un Ave María, aunque sea cortito, y vamos a encomendárselo a nuestra Santísima Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nomine Patris et Filio et Spiritui Santo. Amén. Desde aquí quiero aprovechar también a muchos hermanos, ¿no?, que se dicen remanentes, pero que sin embargo no se atreven a mencionar una realidad que atrapa mucho, que es la realidad de que Wojtyla y Ratzinger, que ellos poco más y lo coronan. Benedicto XVI es conocido, ¿no? Y Juan Pablo II, papas nulos, falsos papas, como los queramos llamar, fueron tan ecuménicos y tan dañinos para la fe como sus predecesores. Todos han llevado a cumplimiento este plan, todos. Efectivamente, Jorge Mario Bergoglio ha sido un detonante atroz, ¿vale? Jorge Mario Bergoglio ha pasado ya de la época, no de la Sexta Conciliábula, ha pasado directamente a la época sinodal, la sinodalidad. Y bueno, ya es descarado, es descarado. Pero vosotros sabéis,
No voy a dar nombres por caridad, ¿vale? Por caridad cristiana, pero estos canales que tienen miles de seguidores saben de sobra, porque yo les he oído, les he escuchado en otros audios hablar de este tema, y de estas dos personas, la verdad, y no quieren sacarla a la luz por comodidad, porque piensan que así pueden sacar a más almas del error. Eso no es así. Tenemos que proteger nuestra fe, que es santa, católica y apostólica. La Iglesia siempre será santa, y como es santa, nosotros, sus fieles, los que queremos seguir siendo católicos, tenemos que ser santos y aferrados a la verdadera fe católica. Por tanto, hacen un flaco error a estas personas, ocultándole las identidades de Wojtyla, Juan Pablo II, entre comillas, y Ratzinger, Benedicto XVI. Entonces, por favor, es más importante que nunca proteger nuestra fe católica y santificarnos nosotros mismos y conservar pues todo el depósito de la fe íntegra. Bueno, pues yo quería hablar un poquito del cardenal, entre comillas, ¿vale? Falso cardenal, cardenal nulo, cardenal bulo, como lo quieran decir, Roche, en un documento herético en el que deja entrever todo el pensamiento del conciliábulo, porque esto no es que él lo piense, no es que él ha dado su parecer, no está malinterpretando el conciliábulo, esto es lo que realmente se escribió. Cuidado con los falsos documentos que los falsos sacerdotes y obispos, entre comillas, están preparando para manteneros en el error. Bueno, pues escribió una carta que ha sido de conocimiento de todo el mundo, se supone que no era... que era más o menos como semi-privada, pero todo el mundo la conoce, a todo el mundo ha llegado, atacando la Santa Misa de San Pío V, el santo sacrificio de la misa, único, legítimo y verdadero, y diciendo unas cosas totalmente, es atroz. Y leo un poquito, ¿vale? No se habló de liturgia, ¿vale?, en esta reunión que tuvieron en enero, pero, sin embargo, Roche aprovechó para mandar una carta diciendo que la historia de la liturgia, leo literalmente, es la historia de su continua reforma en un proceso de desarrollo orgánico. Nuestra fe no se renueva. La tradición, la doctrina católica, la revelación no se renueva, es perenne. El mundo se adapta, volvemos a lo mismo, a nuestro Señor. La liturgia, la fe, la doctrina no se adapta al mundo. Nosotros nos adaptamos a Dios y no cambiamos. Nuestro Dios nunca cambia. Dios uno y trino. Bajo Jesucristo nuestro Señor, muerto, crucificado y resucitado. La cruz, la santísima cruz que han quitado de todas estas iglesias no aferradas al novus sordo. Dice, en segundo lugar, esto está relacionado con la autoridad del Concilio Vaticano II, a petición del cual, como si esto no hubiera sido algo que una trama oculta a la cual muchos obispos tibios, ¿vale?, firmaron y se aferraron, pues como pasa hoy, tibieza. En tercer lugar, repite con ejemplos de la época del Papa Pío V, del Concilio Vaticano Conciliábulo II, de Ratzinger y de Bergoglio, la afirmación de que la unidad litúrgica es necesaria para la unidad de la Iglesia, efectivamente, pero bajo el santo sacrificio de la misa y la sana tradición y enseñanza, que es perenne y preconciliar, porque ese conciliábulo no fue legítimo. Por eso lo llamamos el conciliábulo, precisamente.
Como contribución al debate suscitado por la Carta Apostólica de Bergoglio, que restringe la misa tradicional, tradiciones custode, esto representa una intensificación. El punto central del argumento de este pseudocardenal dice: por esta razón he escrito tradiciones custode, cita, ¿vale?, de Bergoglio, para que la Iglesia pueda elevar en una variedad de tantos idiomas una misma oración, capaz de expresar su unidad. Las palabras una misma oración están tomadas de la Constitución Apostólica Missale Romanum de Montini. Ahí va nada. Esta afirmación se ha enfrentado constantemente a la cuestión de la diversidad legítima. ¿Legítima? ¿De verdad me lo dices? De ritos en la Iglesia. ¿Qué hay de los ritos orientales? ¿Qué hay de los ritos diferentes, reformados después del Conciliábulo II, como los ambrosianos, Cartujo y Mozárabe? ¿Qué hay de las formas litúrgicas más recientes, como el uso del ordinatario, el rito congoleño, es que es demasiado, y el nuevo uso, aprobado recientemente en 2024, por un grupo de indígenas, para un grupo de indígenas, aquí tenemos a la Pachamama Procreationis, ¿vale?, de una sola diócesis de México, o sea, ya sabéis, el rito maya, famoso, herético, blasfemo. En el texto citado, Bergoglio da a entender que la misa tradicional impide de alguna manera la posibilidad de elevar una misma oración en toda la Iglesia. Hombre, si contamos con que la Iglesia Vaticana, con que Roma no es la Iglesia católica, pues sí, básicamente sí, porque la Iglesia que está en el Vaticano no es católica, ni siquiera cristiana, ojo, ni siquiera cristiana. A nivel literal, se puede entender por qué sería así. De hecho, no es sorprendente que la Iglesia posterior al Conciliábulo haya tolerado una variedad de ritos y usos religiosos, ya que éste enseñó que estos no comprometen, de hecho, la unidad de la Iglesia. Hizo un llamamiento ecuménico a las iglesias orientales, que no tienen los santos sacramentos. No piensen ni por un momento que comparten nuestra fe, por favor, los ortodoxos ni los protestantes, porque no son ni religión, son sectas. Sectas, así de duro, así de cruel, así de conciso, es verdad. Son sectas. Solamente tiene los 7 sacramentos santos, la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Los demás comparten el bautismo, vamos a ver, el bautismo y el matrimonio. Y dejémoslo ahí, que podríamos hablar también de ello. Hizo un llamamiento a las iglesias orientales en comunión con la Santa Sede, con la frase, esto me ha hecho mucha gracia, con Petrus sub Petrus, con Pedro y bajo Pedro, como si no fuera patente y evidente que lo que tenemos sentado ahí en el Vaticano desde hace mucho tiempo no es Pedro, es el misterio de la iniquidad y el misterio de Judas. Así de triste, así de lamentable, pero así es. Y bueno, se nos dice que la reforma, voy a leer un poquito porque es extensa, del Conciliábulo tuvo un precedente en la reforma parcial del Concilio de Trento. Mentira, porque además cuando se hizo este concilio, el de Trento, igual que el de Nicea, fue para afirmar nuestros dogmas, nuestra doctrina, en un momento en que había peligro de cisma y de herejía, verdadero peligro, pero no que el peligro es la misma Roma y la misma estructura, no. En el arrianismo combatían durante Lutero, se hizo santamente este concilio de Trento, al cual me ajusto y al cual me agarro
hasta que esto se resuelva, cuando el Señor quiera en su sabiduría eterna. E incluso en las anteriores reformas franco-alemanas y otros casos, pero en ninguno de estos ejemplos se produjo una reescritura total de los textos litúrgicos. Ni siquiera se tocó. En cambio, en estas reformas se dio prioridad a textos que figuraban en un misal antiguo sobre las versiones que figuraban en otros misales. Total, para este señor es cismático hablar del Concilio de Trento. Es cismático pedir que se cumpla lo que ratifica nuestros dogmas de la fe, nuestra doctrina. Es también, para él, tiene que aparecer el santo sacrificio de la misa. Ideológico, bueno, tremenda carta. Por eso hago este llamado. Entonces, bueno, han quitado el latín, que es el idioma de la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Que hace unos años tú podías ir a una iglesia en Rusia, en China, donde fueras, podías ir al santo sacrificio de la misa tranquilamente y seguirla en todas sus partes, ¿verdad? Eso sí era unidad. Pero no me voy a quedar ahí, voy a quedarme en lo que ha hecho ya el pseudo cardenal, falso cardenal de los Cobos, por ejemplo, en Madrid. Bueno, pues ha hecho un documento, ¿vale?, que aunque él diga que no es oficial, va a llegar a 137 diócesis, donde pone de manifiesto que se debe de reflexionar sobre el celibato sacerdotal, que el sacerdocio sea parcial, o sea, durante un tiempo, el celibato. Esto va a llegar a 137 diócesis. Y la posibilidad de la ordenación femenina. Es que es una herejía tras otra. Es una herejía tras otra. Salgan de ella, pueblo mío, y por favor, estos canales que están promoviendo, que están reafirmando a tantas almas en la herejía, en el error, en el mal y en esta falsa iglesia de colorines, piensen que en algún momento, como ladrón en la noche, y no ya en la segunda venida, que no saben si se van a levantar mañana, el Señor va a pedir cuentas de todas esas almas. Y su juicio no será como el mío, que soy laico, que soy fiel, ¿no? El suyo va a ser, se le va a pedir más responsabilidades, porque se le dio más. En fin, pues eso es lo que quería decir. Este es el llamado que hago en Amanecer Celestial, en todas las plataformas. He dejado una imagen que están promoviendo desde enero de este año en el falso Vaticano, la falsa Roma, ¿vale? Esa falsa iglesia. Un llamado a la unidad y a la reforma, a la iglesia del tercer milenio. Entonces, hermanitos, dentro de una semana creo que podré hacer este programa que estoy preparando, en el que se hablará de los cambios litúrgicos, se hablará del conciliábulo más a fondo y sobre todo se va a hablar de estos personajes que tanta confusión traen. Que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos bendiga, nos guarde bajo una unidad, bajo una sola fe, una sola religión católica apostólica. Si queremos conservarla, si queremos defender nuestra fe, no tenemos más remedio que salir de la tibieza y admitir que estamos en sede vacante. Bueno, pues voy a terminar con una pequeñita oración a la Santísima Virgen y la semana que viene nos vemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, hasta morir en tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedaré el documento que ha preparado el pseudo cardenal de los Cobos en YouTube, el enlace para quien lo quiera ver, en la descripción de este pequeño vídeo, y nos despedimos hasta la próxima.
Que el Señor os bendiga mucho, mucho, y viva Cristo Rey y viva siempre María Santísima. Hasta la próxima, familia. Un saludo.